Hoy vamos a ver de manera completa y detallada cómo funciona un sistema clásico de encendido por contacto, observando cada pieza, cada reacción mecánica y cada proceso eléctrico para entender cómo se genera la chispa que permite que el motor funcione correctamente. Para comenzar, aquí vemos el motor y notamos que la numeración de los cilindros inicia desde el lado del vehículo, algo fundamental para comprender el orden de encendido y la orientación del distribuidor. Sobre la tapa del distribuidor se marca el seguro del primer cable, el que corresponde al primer cilindro, y este detalle nos permite organizar la secuencia de encendido con precisión. En este motor, el orden de encendido es primero, tercero, cuarto, segundo. Mientras el motor está en marcha, el eje del distribuidor gira en sentido antihorario, por lo que los cables deben conectarse siguiendo esa misma secuencia. Iniciando desde el cable del primer cilindro y continuando en sentido contrario a las agujas del reloj. Todo esto asegura que la chispa llegue a cada cilindro en el momento correcto de su ciclo. Ahora observamos el interior del distribuidor. Aquí vemos que cuando el contacto está cerrado, la bobina comienza su proceso de carga. El ruptor, accionado por las levas del eje del distribuidor, mantiene cerrado el circuito primario de la bobina y permite que la corriente fluya y genere un campo magnético. Después, cuando una de las levas abre el contacto, el circuito se interrumpe bruscamente y ese colapso del campo magnético genera una descarga de alto voltaje en el devanado secundario. Esa descarga viaja desde el cable central hacia el rotor y de ahí a la salida correspondiente al cilindro que debe recibir la chispa en ese instante. El voltaje atraviesa la distancia de aire entre el rotor y la terminal correspondiente y posteriormente recorre el cable hasta llegar a la bujía, atravesando el espacio entre sus electrodos y generando la chispa que encenderá la mezcla aire-combustible dentro del cilindro. En esta parte del video podemos ver claramente cómo el arco eléctrico se forma y cómo se sincroniza con el movimiento del motor. Antes de instalar el distribuidor, es necesario que el cigüeñal esté alineado con su marca de tiempo, y lo mismo sucede con el árbol de levas. Aquí lo vemos, en esa alineación, el pistón del primer cilindro debe encontrarse en el punto muerto superior, y ambas válvulas deben estar cerradas. En ese momento, los contactos del ruptor deben encontrarse casi en el punto de apertura, justo antes de separarse. Para lograr esta condición, se gira la carcasa del distribuidor en sentido antihorario hasta que el contacto se cierre. En cuanto se cierra, dejamos de girar la carcasa y ajustamos el tornillo de bloqueo para que el distribuidor quede fijo en esa posición. Después verificamos la luz del ruptor. Para esto se gira el cigüeñal hasta que el contacto se abra a su máxima distancia.